Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Vladimir Jiménez Buitrago, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Abierta de Distancia, UNAD. Para el laboratorio virtual de altas imágenes diagnósticas me corresponden los protocolos de columna cervical. Entonces, realizando una introducción a la resonancia magnética, entonces podemos decir que la resonancia magnética es una técnica diagnóstica radiológica que permite la obtención de imágenes sometiendo al organismo a la acción de un campo magnético. Es la interacción entre un campo magnético externo, ondas de radiofrecuencia y núcleos atómicos, que cuando se someten un cuerpo a un campo magnético y posteriormente se estimula mediante ondas electromagnéticas, consiguiendo la resonancia de los núcleos y de sus átomos. Entonces, continuando con el funcionamiento del resonador, entonces pues, es un equipo de resonancia magnética que se compone de distintas partes, básicamente un imán grande, de grandes dimensiones, lo suficientemente grande para que pueda introducirse una persona o una parte de ella dentro del mismo. Un sistema emisor de radiofrecuencia similar a una emisora de radio. Un sistema para hacer cambiar el campo magnético rápidamente, conocido como gradientes. Una bobina o antena que se dispone alrededor del paciente y sirve para recoger la señal de radiofrecuencia emitida por nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de funciones del estudio a realizar, rodilla, cráneo, etcétera. Una mesa para que el paciente pueda entrar en el imán. Un ordenador para procesar las señales recibidas del cuerpo humano y poder generar imágenes en resonancia. El examen de resonancia magnética comienza por la colocación del paciente sobre la camilla y la disposición de una antena alrededor de la parte anatómica a estudiar. En segundo lugar, se hace pasar al paciente al interior del imán. Una vez dentro de los núcleos de hidrógeno de nuestro organismo se alinean con el campo magnético existente. Todos los átomos con un número impar de protones o neutrones presentan un fenómeno físico. No obstante, se eligió el hidrógeno para su uso sanitario por su alta presencia en el cuerpo humano y por su elevada señal de resonancia. El núcleo del hidrógeno o protón se presenta un movimiento de spin magnético, gira sobre sí mismo, al igual que lo hace la Tierra, siendo la dirección del eje del giro de este movimiento lo que se alinea con el campo magnético. Una vez posicionado el paciente, se emite una serie de señales de radiofrecuencia para desestabilizar a los núcleos previamente alineados. Desaparecidas las señales de radiofrecuencia, los núcleos vuelven a su posición de alineamiento, devolviendo la energía adquirida también en forma de señal de radiofrecuencia. Por eso se hace una resonancia magnética nuclear. La resonancia se suele hacer sobre una parte concreta del organismo en la que se sospecha una enfermedad. Los motivos más frecuentes por los que se solicitan realizar una resonancia magnética son los siguientes. En cabeza se pueden ver tumores, accesos a aneurismas, sangrados, infartos o lesiones nerviosas. También sirve para estudiar patologías en los ojos y en los oídos o enfermedades degenerativas cerebrales. En el tórax se utilizan mucho para estudiar la anatomía cardíaca o patológica de las arterias coronarias. También se utiliza en el estudio del cáncer de mama en caso de tumores del pulmón. En el abdomen y la pelvis permite estudiar con mucho detalle órganos tales como el páncreas, el riñón, el hígado, el útero y los ovarios en mujeres o la próstata en varones. Allí se pueden encontrar tumores infecciosos, malformaciones, etcétera. Los vasos sanguíneos se ven muy bien con la resonancia magnética nuclear, permite también trombos, infartos, aneurismas, malformaciones o sangre. El protocolo de columna cervical. Entonces, los protocolos de columna cervical tienen indicaciones clínicas que pueden ser por lesión o trauma, procesos infecciosos o inflamatorios, anomalías congénitas o adquiridas, posibles lesiones de médula espinal, esclerosis múltiple u otras enfermedades, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. La preparación del paciente se requiere el conocimiento informado por escrito para ingresar al resonador, conocimiento informado por escrito autorizando la inyección o de medios de contraste. Se debe retirar todos los
los objetos metálicos del paciente, verificar la tasa de infiltración glomerular. ¿Sí? Entonces, podemos observar en las imágenes del cúbito supino la posición del paciente y se hace en las tres, entonces en los tres cortes, en el sagital el primero, el coronal y el corte axial. Los niveles de corte de protocolos de columna cervical. Entonces, la planeación en los ejes axial y sagital se deben realizar con un FOD que cubra en su totalidad la columna. En caso de ser necesario, según patología, se realizan secuencias precontraste y postcontraste en T1 en los planos axial y sagital. En plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección craneocaudal, o sea, de los pies hacia la cabeza, y el espacio intervalo del C3 y C4 en el eje sagital. Desde el C2 hasta el T1, en caso de ser por trauma, se debe planear desde la base del cráneo hasta el C2, paralelo a la base del cráneo, y luego desde el C2 hasta el T1. En el plano sagital se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano los cortes deben ser paralelos al canal medular, desde el borde lateral de la apófisis transversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversa izquierda. Entonces podemos decir que podemos obtener las imágenes en T1, en T2, en corte sagital, axial, ¿sí? Teniendo en cuenta los tipos de frecuencia, el grosor de corte, el intervalo, el campo de visión, que es el mismo FOD. Hay una observación que en caso de sospecha que haya daño medular se recomienda realizar la secuencia T2 en plano sagital. ¿Sí? El protocolo de columna dorsal tiene unas indicaciones muy similares al protocolo de columna cervical, o podemos decir que casi son los mismos protocolos, mas sin embargo los voy a decir nuevamente. Las indicaciones clínicas son por lesión o trauma, procesos infecciosos o inflamatorios, posible lesión de médula espinal, esclerosis múltiple u otras enfermedades demilitarizantes, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. La preparación del paciente se debe tener consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador, un consentimiento informado por escrito o autorizado del suministro del medio de contraste. Entonces, la posición del paciente, entonces de cúbito supino. Los cortes que tenemos para este protocolo también es de corte sagital, que pues el corte sagital decimos que es que en el corte sagital nos separa el derecho del izquierdo del lado lateral del cuerpo, el corte coronal y el corte axial. El nivel de corte para este protocolo, la planeación en los ejes axial y sagital deben realizar con un campo de visión, el FOD, que cubra en una totalidad la columna dorsal. En caso de ser necesario, según patología, se realizan secuencias precontraste y postcontraste. En T1, en los planos axial y sagital, el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección craneocaudal, paralelo al espacio intervertebral del T5, T6 o T6 y T7 en el eje sagital o perpendicular al canal medular desde la C7 hasta la L1. El plano sagital se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano los cortes deben ser paralelos al canal medular desde el borde lateral de la apófisis transversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversa izquierda. Entonces, los cortes, el corte sagital, el coronal y el axial. Algo que quiero hacer referencia en los cortes, entonces el corte ya anterior, en el ayuda anterior ha hecho el corte sagital, en el coronal es el corte que nos divide el anterior del posterior, ¿sí? Entonces podemos decir que para este protocolo podemos utilizar las secuencias T2, T1 y el STIR, teniendo en cuenta pues el tipo de secuencia, el corte de grosor, el FOD y la adquisición NETS.
En caso de sospecha de daño medular, se recomienda realizar una secuencia en tipo 2 en plano sagital. Protocolo de columna lumbar. Las indicaciones médicas para este protocolo entonces son la lesión o trauma, procesos infecciosos inflamatorios, traumas, análisis congénitos o adquiridos, posible lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple u otras enfermedades, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. La preparación del paciente, consentimiento informado por escrito por parte para ingresarlo al resonador, consentimiento informado por escrito de autorización para el suministro de medios de contraste, retirar todos los objetos metálicos del paciente, verificar la tasa de infiltración glomerular. Entonces, lo mismo que los otros protocolos anteriores, entonces la posición del paciente es de cúbito supino, se hacen 3 cortes, el plano sagital, coronal y axial. Eh, El nivel de corte para este protocolo, entonces, está en la planeación de los ejes axial y sagital. Se deben realizar con un campo de visión, un FOD que cubra en su totalidad la columna lumbar. En caso de ser necesario, según patología, se realizan secuencias en precontraste y postcontraste, en T1, en planos axial y sagital. El plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección craneocaudal, paralelo a cada uno de los espacios intervertebrales de la L3, L4 o la L4, L5 y L5 a S1. En el eje sagital, desde el pedículo a pedículo, debe ser necesario, según patología, se grafican los demás espacios de la columna lumbar. En plano sagital, se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al medular, desde el borde lateral de la apófisis transversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversa izquierda. Entonces, las secuencias las tenemos en T1, en T2, en STIR, considerando también los protocolos que los planos sagital, axial, los tipos de secuencia, el tiempo de exposición, el grosor de corte, los intervalos, el campo de visión FOD, la matriz y las adquisiciones NETS o NSA. La misma observación dice que en caso de sospecha de daño medular se recomienda realizar secuencias en T2 en plano sagital. Le quiero agradecer a todos por llegar hasta el final del video, al tutor que agradezco su apoyo para nuestra formación académica, a mis compañeros por la participación y les agradezco. Hasta luego.